Minería de datos. La minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadísticas y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, supone aspectos de gestión de datos y de base de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, de métricas de interés, de consideraciones de la teoría de complejidad computacional, de postprocesamiento de las estructuras descubiertas, de la visualización y de la actualización en línea. La tarea de minería de datos real es el análisis automático o semiautomático de grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes hasta ahora desconocidos, como los grupos de registro de datos, análisis clúster, registros poco usuales, la detección de anomalías y dependencias, minería por reglas de asociación. Esto generalmente implica el uso de técnicas de base de datos como los índices especiales. Estos patrones pueden entonces ser vistos como una especie de resumen de los datos de entrada y pueden ser utilizados en el análisis adicional o, por ejemplo, en el aprendizaje automático y análisis predictivo. Por ejemplo, el paso de minería de datos podría identificar varios grupos en los datos, que luego pueden ser utilizados para obtener resultados más precisos de predicción por un sistema de soporte de decisiones. Ni la recolección de datos, preparación de datos, ni la interpretación de los resultados y la información son parte de la etapa de minería de datos, pero que pertenecen a todo proceso como pasos adicionales. Los términos relacionados con la obtención de datos, la pesca de datos y espionaje de datos se refieren a la utilización de métodos de minería y de datos a las partes de la muestra de un conjunto de datos de población más grandes establecidas que son o pueden ser demasiado pequeños para las inferencias estadísticas fiables que se hizo acerca de la validez de cualquier patrón descubierto. Estos métodos pueden, sin embargo, ser utilizados en la creación de nuevas hipótesis que se prueban contra poblaciones de datos más grandes. Un proceso típico de minería de datos consta de los siguientes pasos generales. 1. Selección de conjunto de datos, tanto en lo que se refiere a las variables objetivo, aquellas que se requiere predecir, calcular o inferir, como las variables independientes, las que sirven para hacer el cálculo o proceso, como posiblemente el muestreo de los registros disponibles. 2. Análisis de las propiedades de los datos, en especial los histogramas, diagramas de dispersión, presencia de valores atípicos y ausencia de datos, valores nulos. 3. Transformación del conjunto de datos de entrada. Se realiza de diversas formas en función de análisis previo, con el objetivo de prepararlo para aplicar la técnica de minería de datos, que mejor se adapte a los datos y al problema. A este paso también se le conoce como procesamiento de los datos. 4. Seleccionar y aplicar las técnicas de minería de datos. Se construye el modelo predictivo de clasificación o segmentación. 6. Extracción de conocimiento. Mediante una técnica de minería de datos, se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamiento observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables. También puede usarse varias técnicas a la vez para generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica obliga a un procesado diferente de los datos. 6. Interpretación y evaluación de datos. Una vez obtenido el modelo, se debe proceder a su validación comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. En el caso de haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de los pasos anteriores para generar nuevos modelos. Si el modelo final no supera esta evaluación, el proceso
se podría repetir desde el principio o, si el experto lo considera oportuno, a partir de cualquiera de los pasos anteriores. Esta retroalimentación se podrá repetir cuantas veces se considere necesario hasta obtener un modelo válido. Una vez validado el modelo, si resulta ser aceptable, proporciona salidas adecuadas y o con márgenes de error admisibles, este ya está listo para su explotación. Los modelos obtenidos por técnicas de minería de datos se aplican incorporándose en los sistemas de análisis de información de las organizaciones e incluso en los sistemas transaccionales. En este sentido, cabe destacar que está estandarizado en el lenguaje PMML, de manera que los modelos de minería de datos sean interoperables en distintas plataformas, con independencia del sistema con el que han sido construidos. Los principales fabricantes de sistemas de base de datos y programas de análisis de la información hacen uso de este estándar. Tradicionalmente, las técnicas de minería de datos se aplican sobre información contenida en almacenes de datos. De hecho, muchas grandes empresas e instituciones han creado y alimentan bases de datos especialmente diseñadas para proyectos de minería de datos en las que centralizan información potencialmente útil de todas sus áreas de negocio. No obstante, actualmente está cobrando una importancia cada vez mayor la minería de datos estructurados como información contenida en ficheros de texto, en Internet, etc. Protocolo de un proyecto de minería de datos. Un proyecto de minería de datos tiene varias fases necesarias que son esencialmente comprensión del negocio y del problema que se quiere resolver, determinación, obtención y limpieza de los datos necesarios, creación de modelos matemáticos, validación, comunicación de los resultados obtenidos, integración, si procede, de los resultados en un sistema transaccional o similar. La relación entre todas estas fases solo es lineal sobre el papel. En realidad es mucho más compleja y esconde toda una jerarquía de subfases. A través de la experiencia acumulada en proyectos de minería de datos, se ha ido desarrollando metodologías que permiten gestionar esa complejidad de una manera más o menos uniforme. Técnicas de minería de datos. Como ya se ha comentado, las técnicas de minería de datos provienen de la inteligencia artificial y de la estadística. Dichas técnicas no son más que algoritmos más o menos sofisticados que se aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos resultados. Las técnicas más representativas son redes neuronales. Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. Algunos ejemplos de red neuronal son el perceptrón multicapa, los mapas autoorganizados, regresión lineal. Es más utilizada para formar relaciones entre datos, rápida y eficaz, pero insuficiente en espacios multidimensionales donde pueden relacionarse más de dos variables. Árboles de decisión. Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial y el análisis predictivo. Dada una base de datos, se construyen estos diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción, basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva para la resolución del problema. Ejemplos: algoritmo ID3, algoritmo C4.5. Modelos estadísticos. Es una expresión simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. Agrupamiento es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores según criterios, habitualmente de distancia. Se trata de disponer los vectores de entrada de forma que están más cercanos a aquellos que tengan características comunes. Reglas de asociación. Se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Según el objetivo del análisis de los datos, los algoritmos utilizados se clasifican en supervisados y no supervisados. Algoritmos supervisados o predictivos
predicen un dato o un conjunto de ellos, desconocido a priori a partir de otros conocidos, algoritmos no supervisados, o del descubrimiento del conocimiento. Se descubren patrones y tendencias en los datos. Básicamente, el data mining surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un repositorio de datos. Con este fin, hace uso de prácticas estadísticas y, en algunos casos, de algoritmos de búsqueda próximos a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. De forma general, los datos son la materia prima bruta. En el momento en el que el usuario les atribuye algún significado especial, pasan a convertirse en información. Cuando los especialistas elaboran o encuentran un modelo, haciendo que la interpretación que surge entre la información y ese modelo represente un valor agregado, entonces nos referimos al conocimiento. Aunque el data mining en cada caso concreto puede ser radicalmente distinto al anterior, el proceso común a todos ellos se suele componer de 4 etapas principales. Determinación de los objetivos. Trata de la delimitación de los objetivos que el cliente desea bajo la orientación del especialista en data mining. Procesamiento de los datos. Se refiere a la selección, la limpieza, el enriquecimiento, la reducción y la transformación de las bases de datos. Esta etapa consume generalmente alrededor del 70% del tiempo total de un proyecto de data mining. Determinación del modelo. Se comienza realizando unos análisis estadísticos de los datos y después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos. Para tener una primera aproximación, según los objetivos planteados y la tarea que se debe llevarse a cabo, pueden utilizarse algoritmos desarrollados en diferentes áreas de la inteligencia artificial. Análisis de los resultados. Verifica si los resultados obtenidos son coherentes y los coteja con los obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. El cliente determina si son novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le permita considerar sus decisiones. Ventajas y desventajas del data mining. Los análisis de datos mediante el data mining pueden aportar numerosas ventajas a las empresas para la optimización de su gestión y tiempo, pero también para la captación y fidelización de clientes, que les permitirá aumentar sus ventas. Aquí unas ventajas. Permite descubrir información que no esperábamos obtener. Esto se debe a su funcionamiento con algoritmos, ya que permite hacer muchas combinaciones distintas. Es capaz de analizar bases de datos con una enorme cantidad de datos. Los resultados son muy fáciles de interpretar y no es necesario tener conocimientos en ingeniería informática. Permite encontrar, atraer y retener clientes. La empresa puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida. Da a las empresas la posibilidad de ofrecer a los clientes los productos o servicios que necesitan. Antes de usar los modelos, estos son comprobados mediante estadísticas para verificar que las predicciones obtenidas son válidas. Ahorra costes a la empresa y abre nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, también puede aparecer algún inconveniente a la hora de utilizar técnicas de data mining. Por ejemplo, dependiendo del tipo de datos que se requiere recopilar, nos puede llevar mucho trabajo o a veces la inversión inicial para obtener las tecnologías necesarias para la recopilación de datos puede tener un coste elevado.